Eso es. Entonces, si mal no recuerdo, habíamos visto entonces la conexión en serie por Sí, aplicación profe. del, ¿sí? Por aplicación de la Bien. ley de Kirchhoff. Sí, sí, se ve bien, ¿no es cierto? Sí. Ya. Habíamos visto en paralelo también, por si Ah, ya, acaso. ya, ok. Ya. Voy a hacer un pequeño resumen. Entonces, conexión en serie, entonces dijimos que la resistencia equivalente era la suma de todas las resistencias en la serie, que la corriente era la misma y que el voltaje era distinto en cada uno de los elementos y la suma de los voltajes en cada uno de los elementos nos da el voltaje total. Y ahí está la aplicación de las leyes de Kirchhoff. Después habíamos hablado de los circuitos paralelos, ¿ya? Y habíamos encontrado con el circuito paralelo el voltaje en cada uno de los elementos en paralelo del mismo, que se cumplía la ley de corrientes de Kirchhoff en los nudos, es decir, que la corriente que entra al nudo es igual a la suma de las corrientes que salen, y que la resistencia equivalente del circuito paralelo era igual al inverso de la suma de los inversos. O sea, 1 dividido por 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más, etcétera. Entonces ese es el inverso de la suma de los inversos. Y solo para efectos de recordar el detalle, fíjense que aquí tenemos 1 partido por R. Y aquí en la parte, en el denominador tenemos 1 partido por R. Y este 1 partido por R nosotros lo vimos en alguna oportunidad, le llamamos G, porque el inverso de la resistencia es conductancia. Y recuerden ustedes que la conductancia la denominábamos G y se medía en mho, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos una aplicación de esto. Pero es un detalle nomás para todos los efectos. El resultado de resistencia equivalente nuevamente es ohm. Bien, un par de detalles que quiero comentarles aquí. Antes de ver el divisor de corriente, fíjense que si tenemos dos resistencias, solamente dos resistencias, R1 y R2, que están en paralelo, nosotros podemos decir de que la resistencia equivalente 1 dividido por 1 partido por R1 más 1 partido por R2, ¿no es cierto? Olvidémonos de esta parte de aquí de la ecuación por ahora. A ver si, y por lo tanto podemos decir de que la resistencia equivalente, si solamente operamos con esta parte de la ecuación, a ver si lo alcanzo a marcar aquí, entonces podemos decir de que la resistencia equivalente, cuando yo tengo un circuito paralelo con dos elementos en paralelo, si tomo solamente esos dos, ¿no es cierto? El relleno sin relleno, entonces ahí, y el contorno, lo dejo en rojo. Entonces si tomo solamente esa parte, porque esa es la parte de la resistencia equivalente, el paralelo, entonces si fuesen solo dos, este en definitiva puede escribirse de esta manera, R1 por R2 dividido por R1 más R2. Esto es equivalente. Resolviendo esto un poco, trabajando esto un poco, llego a esta parte de aquí abajo. Bueno, entonces les voy a preguntar, espero que tengan una calculadora por ahí a mano. Entonces voy a R1, R2 y R equivalente o R total, como ustedes quieran llamarlo. Ahí. Entonces supongamos que tenemos un caso de dos resistencias en paralelo, solamente dos resistencias en paralelo, y supongamos que sean 10 y 10 cada una. Eh, 500 y pongamos 5 y 5. Entonces, quiero que me calculen, por favor, cuánto es la resistencia equivalente cuando tengo dos resistencias en paralelo, de 10 y de 10, de 500 y 500, de 5 y 5. Tres ejercicios. Cuéntenme, por favor, cuál es el valor de la resistencia equivalente.
La primera sería 5. Sería 5. ¿Me pregunta o me está afirmando? Afirmando. Ya, ok. Disculpe, profe. No, está bien. Tenemos esa costumbre de como responder preguntando. Pero está bien. Sí. Bien, el segundo caso, 250. 250, ¿ya? Y el tercer caso, 2,5 y a mí. 2,5. Sí, a mí también. Ya. ¿Qué les llama la atención de esto? ¿Algo les llama la atención o no? De los resultados que obtuvieron. ¿Están correctos los Múltiplos de resultados? 5. ¿Mm? Múltiplos de 5. No, salió casualidad ¿No? nomás. No, eso Ah, fue casualidad nomás. No, no, fue casualidad, porque por ejemplo podrían ser aquí eh, ¿Y todo en la mitad, profe? Sí, eso que son 3200 son la mitad de la resistencia que nos dio. y 3200, por ejemplo. Bueno, estoy usando números enteros, por eso. O 32 y 32. ¿Ya? Sí, efectivamente, lo último que me dijeron. ¿Ya? Porque en este caso 32 y 32, 16, 16, efectivamente. ¿no es cierto? Efectivamente, fíjense. Entonces, este es un detalle que no es menor, ¿ah? Que significa lo siguiente, que toda vez que yo tengo un, toda vez que yo tengo dos resistencias en paralelo y estas resistencias son de igual valor, entonces no necesito calcularlas. Yo sé que el resultado siempre va a ser igual a la mitad de cualquiera de las dos resistencias que están en el paralelo. ¿Ya? Si tengo las dos resistencias de 10, me da 5, efectivamente. Si tengo las dos resistencias de 500, el resultado es la mitad. Fíjense que siempre es la mitad de cualquiera de ellas. ¿Ya? Entonces eso es un hecho. ¿Ok? Entonces toda vez que de ahora en adelante ustedes tengan dos resistencias en paralelo, ya no necesitan calcularla. No van a colocar esos valores en la calculadora, porque saben que el resultado siempre va a ser igual a la mitad de cualquiera de los dos valores. Eso, y eso sale de aquí, pues miren, si ustedes se fijan, porque este es eh, a ver si, no me da cualquier cosa. Entonces fíjense que el equivalente de 1 dividido por 1 partido por R1 más 1 partido por R2 es igual a R1 por R2 dividido por R1 más R2. Ese es el equivalente. Entonces si las dos resistencias son iguales, R1 y R2 son iguales, aquí va a ser R1 por R2, o sea, supongamos que sean las dos 10, 10 por 10 dividido por 10 más 10. Esto es 2 veces 10. ¿Ya? Entonces ese 10 de abajo se va a simplificar con 1, luego va a ser 10 medios. Siempre va a ser la mitad de una de las dos. Entonces basta con ver esa parte. Ok, eso era una cosa. Muy bien. Voy a cambiar los valores. Supongamos que este sea 10 y 5. Este sea 508. Este sea 5 y 1. Este lo voy a colocar 3200 o 3.200.000. Una resistencia bien grande. Y aquí le voy a poner 2. Cuéntenme aquí cuáles serían los resultados. Ocupan R1 por R2 dividido por R1 más R2. Se me dio 3,3, 3,33. 3,33, ¿ya? El segundo me dio 7,87. 7,87. cero coma 83333. 0,83333. Y el último, 32.000. 32. Ah, no, mala mía. 1,99. 1,99.
¿A alguien más le dio lo mismo? ¿O algo similar? Sí, profe, lo mismo. Lo mismo, profe. Lo mismo, ok. ¿Qué me pueden decir aquí? ¿Qué conclusión podemos sacar de aquí? Que siempre, en el caso de haber dos resistencias, para ser menor a una de las dos, siempre. Bien, muy bien. Efectivamente, cuando yo tengo dos resistencias en paralelo, que son distintas, ¿ya? Porque aquí me preocupé que todas fuesen distintos valores, entonces va a suceder que el resultado, o la resistencia equivalente, si ustedes gustan, siempre va a ser menor que la menor de las resistencias. Fíjense, aquí tengo 10 y 5, resultado 3. 3 menor que 10 y menor que 5, obviamente. 508, 7,87, menor que 8, que es la menor. 5 y 1, 0,83, menor que la menor. También lo otro es que mientras mayor sea la diferencia, más se acerca el número menor. Exactamente, esa es la otra. Aquí, por ejemplo, aquí teníamos 32.000, supongamos que le pongo 2 ceros más. ¿Cuál sería el resultado aquí? Sería siendo como 2 más o menos. Como 2. Claro, si yo tuviese una calculadora que me dice muchos decimales, va a ser 1,99999 por ahí al re lejos, podría ser 8, 7, una cosa así, pero prácticamente 2, ¿ya? Aproximadamente 2. Perfecto, buen ojo tienen. Efectivamente, eso es lo que sucede cuando yo tengo resistencia en paralelo. Entonces, si bien es cierto, no me dice mucho más que eso, pero sí me permite, cuando yo tengo un par de resistencias en paralelo, me permite orientarme del resultado. Es decir, si yo tengo dos resistencias en paralelo, obviamente son de distintos valores, y al hacer el cálculo me da el resultado mayor que cualquiera de las dos que están en paralelo, algo raro ahí. ¿Ya? Hay algo raro, porque siempre tiene que ser menor que la menor de las resistencias del paralelo. ¿Ya? Como les digo, puede que no nos diga nada acerca del resultado, pero sí me da un indicio. Y tal como ustedes dijeron, mientras mayor sea la diferencia, el resultado va a ser más cercano a la menor de las resistencias que estén en el paralelo. ¿Ya? Y eso es interesante. Si yo pusiera aquí en vez de 1, un ohm, pudiese 0,001 ohm, una cosa así, entonces el resultado va a tender a los 0,001. ¿Ya? Este resultado debiese tender a 0,001 ohm, lo más probable, o sea, un millón. ¿Por qué? Porque la diferencia va a ser mucho mayor entre 5 y 1 millón. Entonces va a tender a ser el millón. Bien, dado esos detalles, entonces, lo otro que podemos hablar aquí, y voy a devolverme aquí un poco, aquí, cuando yo tengo un circuito en paralelo, yo puedo calcular cualquiera de estas corrientes, y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, cualquiera de ellas, usando lo que se denomina el divisor de corriente. Si ustedes recuerdan, en el caso anterior, hablábamos del divisor de voltaje en el circuito serie. ¿Por qué divisor de voltaje? Porque lo que era diferente en esos casos era el voltaje. Aquí lo diferente en el circuito paralelo son las corrientes. Entonces lo que podemos hacer es buscar una forma que nos diga cómo calculamos esa corriente y lo llamamos divisor de corriente. Es decir, si yo quiero calcular una corriente I sub J en cualquiera de estos lugares del paralelo, entonces voy a tomar la corriente total, que es la que entra, lo voy a dividir por la resistencia en donde quiero, por ejemplo, I sub 3, voy a dividir por R3 y voy a multiplicar por la resistencia equivalente. ¿Ya? Porque este valor de aquí es lo que se denomina la resistencia equivalente, tal como está aquí. Entonces, esa es la forma de poder calcular la corriente en cada parte del circuito paralelo. ¿Ya? Y eso le llamamos divisor de corriente. Ahora, cuando el circuito está hecho de dos resistencias en paralelo, ¿ya? También puedo ocupar la misma concepto de resistencia equivalente, perdón, de divisor de corriente. Entonces,
puedo decir aquí, por ejemplo, la corriente, que era el resumen de lo anterior, la corriente de cualquiera de los dos lados, entre 1 y 2 en este caso, va a ser la corriente total dividido por la resistencia en la rama que estoy viendo y multiplicado por la resistencia equivalente. Pero como la resistencia equivalente la puedo escribir de esta manera, R1 por R2, dividido por R1 más R2 en este caso particular, y tengo R1 si quisiera calcular la corriente 1, entonces divido por R1, fíjese que simplifico estos dos R1, y puedo decir que en un circuito de dos resistencias en paralelo, puedo aplicar el divisor de corriente usando la siguiente regla. Si quiero calcular la corriente por la rama 1, que sería aquí, entonces tomo la corriente total, la multiplico por la resistencia opuesta, fíjense que aquí se multiplica por R2, la multiplico por la resistencia opuesta y la divido por la suma. ¿Ya? Entonces, esa es una regla mnemotécnica bastante fácil de aprender y me permite calcular la corriente en un circuito de dos ramas en paralelo, dos resistencias en paralelo. Si quisiera calcular la corriente I2, por ejemplo, nuevamente en este caso, tomo la corriente total, la multiplico por la resistencia opuesta a la rama donde estoy calculando, en este caso por R1, y divido por la suma en las dos resistencias en paralelo. Eso es lo que me dice aquí. Entonces es bastante más sencillo. Ahora, si yo tuviese tres ramas en paralelo, bueno, puedo hacer primero, dejar siempre dos en paralelo. Calculo el equivalente, hago dos resistencias, tomo dos en paralelo y después vuelvo a extender el circuito. Eso entonces el caso de la conexión en paralelo. Como resumen de la conexión en paralelo, entonces puedo decir que la resistencia equivalente, entonces el inverso de la suma de los inversos de todas las resistencias que estén en el paralelo, el voltaje siempre va a ser el mismo y la corriente total o la corriente que accede al nodo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Es decir, la corriente total es igual a la suma de todas las corrientes de rama. ¿Ya? Eso es como conexión en paralelo. Algunas características que tienen estas conexiones serie y paralelo, en el caso de la resistencia, por ejemplo, en el circuito serie, si aumentamos la resistencia, entonces aumenta la resistencia total. Es decir, si colocamos más elementos en el serie, va a aumentar la resistencia total. En cambio, en el circuito paralelo, si colocamos más elementos en paralelo, entonces la resistencia equivalente disminuye. En cuanto al voltaje, en el caso serie, como decíamos, cada elemento tiene su propio voltaje, ¿ya? Y la suma de todas las tensiones va a ser igual al voltaje total. En cambio, en el paralelo, el voltaje siempre va a ser la misma, ¿ya? Es el mismo voltaje para todos los elementos que están en el paralelo. Respecto de la corriente, en el circuito serie es la misma para todos los elementos del circuito, ¿no es cierto? Y en el caso del paralelo, la corriente va a depender del valor de la resistencia de cada rama y la suma de todas las corrientes de las ramas tiene que ser igual a la corriente total. Y desde el punto de vista de los cálculos, ya lo que ya veíamos en el serie, la resistencia total es la suma de todas las resistencias que nos encontramos en el serie, la corriente es la misma y el voltaje es la suma de los voltajes, y en el paralelo la resistencia total es el inverso de la suma de los inversos, las corrientes se suman para encontrar la corriente total, los voltajes son los mismos. Ese es un resumen entonces de circuitos series y paralelos. Obviamente, si conjugamos elementos en serie con elementos en paralelo, tenemos lo que vamos a denominar la conexión mixta. Veamos. Vamos a sacar eso para que no. Este circuito, calcular la resistencia total equivalente al circuito, siguiente circuito. ¿Cómo están en primer lugar esas resistencias? ¿Qué tipo de conexiones podemos identificar aquí?
¿Qué tipo de conexiones podemos encontrar? En serie y en paralelo. Ya, ¿cuáles estarían en serie? ¿Cuáles estarían en paralelo? Las dos de la derecha yo las veo en serie, pero después esas se hacen en paralelo. ¿Alcanzan O a, sea, alcanzan a ver, perdón, alcanzan a ver el número? Sí, R4 y R5, ¿no? sí. Ya. R4 y R5 estarían en serie, y después la suma de esas estaría en paralelo con R3, y después estaría en serie. La otra restante. Ya, o sea, R4 y R5 estarían en serie y ese Sí, conjunto estaría en paralelo con R3. Muy bien. sí. ¿Qué pasa con R1, R2 y ese equivalente que obtenían de R3, R4 y R5? Eso sería en serie. Eso estarían en serie. Muy bien. ¿Cuál sería el total entonces? ¿Cuál sería la resistencia total del circuito? Resistencia total o resistencia equivalente. Usamos los mismos nombres. Me dio 100, profe. 100. Resistencia total, 100. ¿Alguien más tiene el cálculo? ¿Comparten el cálculo de su compañero? La verdad, profe, yo estoy teniendo algunos problemas para poder calcularlo. En el campus virtual hay una calculadora que es esta que yo tengo acá. No sé si la ven, esta calculadora. No sé si se ve ahí. Sí, sí se ve. Ya, esta calculadora está en el campus virtual. Es una calculadora virtual, porque yo la puedo manejar aquí en el computador. Es bastante buena la calculadora. El único detalle que tiene es que para poder ocuparla tengo que pinchar las teclas aquí. Yo tiendo a escribir con las teclas del teclado del computador y no me resulta, obviamente, pero el resto está impecable como calculadora. Ya. Tiene números complejos que lo vamos a ocupar después cuando veamos cómo se llama las corriente alterna, así que ahí nos va a servir como para calcular números complejos. Y lo otro que tiene es que puede calcular matrices o ecuaciones. Tiene hasta para 4, un sistema de 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Y aquí puedo colocar números complejos. Y en el caso de matrices, no dice nada, no dice nada. Bien, sí, aquí Cristóbal me dice que también le dio 100. Ok, ¿alguien más le dio 100? Sí, a mí también, profe. Ya, perfecto. Entonces 100 es la respuesta. La segunda parte, ¿qué voltaje o tensión aparecerá en R1 y en R2 si se le aplican 200 volts al circuito? O sea, aquí en esta parte, aquí en la entrada, 200 volts, con el positivo arriba, negativo abajo. 200 volts de corriente continua. Profe, contención se refería a la corriente que ingresa y sale. O sea, en R1 y R2. No, tensión es el voltaje. Ah, el voltaje.
tensión es el voltaje. Ahí pueden usar divisor de voltaje. Divisor de voltaje en un circuito serie. Eh, 90 en la resistencia 1 y 40 en la resistencia 2. 90 y 40. Sí. Sí, porque si la resistencia equivalente es 100 y el voltaje es 200 aplicado, entonces hay 2 amperes circulando. Correcto. Yo tenía aquí, me parece que tenía los resultados. Perfecto. Y en este segundo caso, Profe, disculpe, dígame. ¿podría explicar la tensión? ¿Cómo lo sacó, por favor? Ah, es que hay dos, claro, sí, con gusto. Mira, hay dos formas. Perdón, aquí. Voy a eliminar este por ahora, para escribir aquí abajito. Estamos claros que 50 más 34, entonces son 84, porque estos están en serie, 84 en paralelo con 60, veamos cuánto sale, bueno, no lo sé de memoria. 35, da una 35. resistencia. Ah, ya, 35, perfecto. Entonces 35 más 45 más 20 sumaban 100. Ok, entonces fíjense que aquí queda un circuito que puede uno escribirlo de esta manera. Entonces, lo puedo... ahí, y entonces tengo esto aquí. Este sería mi circuito. Espero que se vea. Este sería mi circuito. Entonces voy a tener aquí una resistencia, que lo voy a dibujar aquí. Esto sería una resistencia que sería el R1. Aquí voy a tener el R2. Y aquí voy a tener la resistencia equivalente de R3, R4 y R5. ¿Ya? Entonces ya sabemos que esta vale 45, esta abajo 20 y esta 35. Entonces fíjense que yo puedo aplicar aquí, podría aplicar división de voltaje. ¿Ya? ¿Qué me decía la división de voltaje? Veámosla un poquito más atrás. La división de voltaje, esto es de corriente, aquí está la división de voltaje, me dice que el voltaje en cualquiera de las resistencias es la corriente por la resistencia en particular, o bien el voltaje dividido por el voltaje total. Ustedes se fijan, el voltaje aplicado dividido por el voltaje total y multiplicado por la resistencia que yo quiero, en la cual quiero saber el voltaje. Entonces, si nos vamos acá, aquí, entonces esta vale 45, 20 y 35. Y el voltaje que estoy aplicando es de 200. ¿No es cierto? Entonces, texto, este es de 200. 200 volts. ¿Ya? Un poco grande. Ya, 200. Entonces, quiero saber el voltaje aquí. Entonces, me dice la ecuación, me decía, voltaje total, 200, dividido por la resistencia equivalente, que es la suma de estos tres, que en este caso es 100, y multiplicado por 45. ¿Ya? Entonces, si yo hago eso, símbolo de ecuación, entonces si yo hago eso, perdón, insertar una ecuación aquí, entonces yo puedo decir que el voltaje en la resistencia de 45
Le voy a poner P45 para entender de que esto es el voltaje y la resistencia de 45. Vamos a adelantar un poquito. Ahí, formato de ecuación. Ok, entonces voltaje en la resistencia de 45. Ahí va a ser igual entonces a 200, que es el voltaje total aplicado, ¿no es cierto? Dividido por la resistencia equivalente, que era 100 en este caso, ¿no es cierto? Y multiplicado por la resistencia que yo ando buscando, que en este caso es 45. Entonces ahí puedo tener 200 dividido por 100 va a ser 2 y por 45, 90. De la misma manera en la resistencia de 20. ¿Ya? 200 dividido por 100 y multiplicado por 20. Y 2 por 20, 40. Y ahí salen los parámetros. Ok, profe, muchas gracias. Ya, qué gracias. Eso es, perdón, para completar la respuesta, eso es utilizando divisor de voltaje. La otra forma es calcular la corriente. Si yo sé que estoy aplicado 200 volts y tengo 100 amperes circulando, perdón, 100 ohms de resistencia, entonces la corriente es 2 amperes. Y yo sé que V voltaje en cualquier resistencia es la corriente multiplicada por la resistencia. 2 por 45, 90, 2 por 20, 40. Si llego a los mismos resultados. Sí, de hecho, esto es la idea, ¿no? Ok. Entonces estamos hablando del segundo circuito. Ajá, aquí sin. Aquí sin. Discúlpenme. Este que estaba proyectando. Lo modifiqué demasiado y no me quedé sin. Y aquí está. En este caso, en el segundo ejercicio, ¿cómo estarían? ¿Qué tipo de conexiones tenemos? R1 y R2 en serie. Perfecto. Y el resultante con R3 están en paralelo y luego el resultante ese con R4 en serie. Perfecto. Ya. Coloquemos algo un poquito más complicado. Eso. Este de arriba. ¿El de arriba? Sí, sí. R1 y R2 están en paralelo. Luego Correcto. el equivalente con R3 estaría en serie. Y al mismo tiempo R4 y R5 están en paralelo. Podríamos decir que eso todo en serie. Claro, y ahí tendremos dos equivalentes. Este paralelo, con este están los tres en serie. Muy bien. Y en este de aquí, está un poquito más interesante ese. R5 y R7 están en serie. Y R8 y R6 también. Así es, sí. Y R5. luego sí, y los resultantes de cada correspondiente sería el resultante de R5 y R7 está en serie también con R3, según yo. Ya. Y el R4 está en serie con R6 y R8. Ya. A ver, no, aquí hay un detalle. No, R5 y R7 están en serie, efectivamente. Imagínense que borramos esto y lo reemplazamos por una línea.
R6 y R8 están en serie. Efectivamente están en serie. Ya, imagínense que borramos este. Ya, y este se transforma en el equivalente. Entonces, R3 y R7, o el equivalente, R7 más R5, estarían en paralelo. Y R4, con el equivalente de R5, de R6 y R8, estarían también en paralelo. Entonces, si se llega a formar un triángulo, sería como en paralelo. Claro, aquí están en estricto rigor, están esta R3 con R5 y R7 están en paralelo, y R4 con la suma de R6 y R8 también están en paralelo. ¿Ya? Y ese equivalente de ahí arriba con este equivalente de aquí abajo estarían en serie y en serie con estas dos resistencias. ¿Ya? Ese está un poquito más complicado. Profe, ¿Sí? es que a mí al menos de repente me confundo. ¿Cómo sé dónde queda la resistencia equivalente? En el caso que, por ejemplo, quedara al lado derecho o al lado de arriba, en el caso de R5 o R7. A ver. En La verdad el, es que aquí esta resistencia equivalente la podemos colocar en cualquier parte de todo este recorrido. ¿Ya? En cualquier parte de todo ese recorrido. Conviene más colocarla por este lado, porque uno visualmente se ve mejor, digamos. Se ve que esta resistencia estaría en paralelo con esta, porque aquí hay un solo nudo. ¿Se fija? Pero yo la puedo dejar aquí. Pero me cuesta más visualizar cómo están estos dos. Si yo dejase el equivalente. Lo mismo que aquí abajo, por efectos visuales solamente, calcular R8 más R6, ya, 66 más 24, 6 son 8, más 10 son 90, si no me equivoco, estos dos. Al calcular aquí, yo preferiría colocarla aquí, la resistencia de 90, que es el equivalente a estos dos, y eliminar esta. Porque me queda visualmente mejor para darme cuenta de que esta R4 va a quedar en paralelo con este equivalente que obtuve. Pero eso ya es un poco criterio del ojo que uno tenga nomás. Pero yo creo que es mejor dejarla en algún lugar que a uno visualmente le dé la mejor imagen. Le, le- le- le indique mejor lo que cómo es la conexión. Vale, profe, gracias. ¿Sí? Bien, sigamos. Eh, ya hemos visto esto, entonces, nosotros vimos la conexión de resistencia en serie, pero también existe la conexión de inductancias en serie y las capacitancias en serie, que son los otros dos elementos que existen digamos, como elementos pasivos en electricidad. Las inductancias funcionan prácticamente igual que las resistencias en cuanto a su forma de obtener la inductancia equivalente cuando están en serie. Entonces, cuando tengo varias inductancias que están en serie, puedo calcular la inductancia equivalente como la suma de las inductancias individuales, al igual que la resistencia equivalente de un circuito puramente resistivo. En cambio, cuando coloco capacitancias en serie, como esta, entonces el equivalente es el inverso de la suma de los inversos de las capacitancias. Fíjense que esta es la ecuación, tiene la forma como si fuese una resistencia en paralelo. ¿Se fijan? Van al revés. Y fíjense que ocurrió el mismo fenómeno cuando vimos las respuestas de una corriente, un voltaje a una inductancia y a un condensado, y a una capacitancia. También iban como al revés estos dos. ¿Ya? Ahora, si yo conecto resistencia en paralelo, entonces ya sabemos que el equivalente, la resistencia equivalente es el inverso de la suma de los inversos, y la inductancia funciona de la misma manera. ¿Ya? La inductancia equivalente es el inverso de la suma de los inversos. Pero la capacitancia, como está al revés que las otras, entonces la capacitancia equivalente de circuitos en paralelo de condensadores, entonces la capacitancia equivalente es la suma de las capacitancias individuales. Este siempre va como al revés de las anteriores. ¿Okay? Pero no escapan a la forma. No escapan a la forma de construir. Bueno, después tenemos otro tipo de conexiones. Hay una que se denomina conexión estrella. La verdad que la conexión estrella, a diferencia de las anteriores, no tiene un equivalente,
¿ya? Y la estrella se obtiene uniendo uno de los costados de tres resistencias, ¿ya? Pero uniendo solamente uno de los costados. Aquí hay uno solo de los lados que está uniéndose, ¿ya? En ese nudo del medio, y el otro extremo de cada una de las resistencias queda como libre, ¿ya? Por lo tanto, en este circuito no voy a tener dos entradas, sino que voy a tener tres entradas. Se sigue cumpliendo la ley de corrientes de Kirchhoff, en el sentido que si yo tengo aquí una corriente I1, una corriente I2 y una corriente I3, que llegan a este nudo, la suma de ellas tiene que ser cero. En otras palabras, alguna de estas corrientes tiene que ir en el otro sentido, ¿ya? Porque si no, no se va a cumplir la ley de corrientes de Kirchhoff. Y se cumple perfectamente la ley de corrientes de Kirchhoff. Lo otro que se cumple es la ley de voltajes, pero en los extremos 1, 2 y 3. Es decir, el voltaje entre 1 y 2 más el voltaje entre 2 y 3 más el voltaje entre 3 y 1, la suma de estos, como un circuito cerrado, fíjense que ahí es un lazo, entonces va a ser igual a 0. Eso es todo lo que podemos decir. Aquí no podemos calcular una resistencia equivalente del circuito estrella. Eso no lo podemos hacer. Otra forma de ver la estrella, de conectar la estrella, que es lo mismo, una especie de una T, aquí, una letra T, en donde el nodo central estaría aquí, que sería ese nodo de ahí, estaría aquí. ¿Ya? O bien se puede dibujar como una especie de E, ¿ya? Al revés o al derecho, en donde tenemos los tres terminales, 1, 2 y 3, y aquí el punto central es la resistencia de ese nodo de ahí en medio. ¿Ya? Son distintas formas de escribir una estrella. Esta se conoce como conexión en estrella. ¿Ok? Después tenemos la conexión en triángulo, que también tiene tres extremos, no tiene dos como en los casos anteriores, sino que tiene tres, igual que en el caso de la estrella. Y entonces, perdón, la conexión que se hace aquí, fíjense que yo me paro en el nudo 1, tengo una resistencia, la 1 con otra resistencia, y la 1 con la tercera resistencia, y esta tercera resistencia es la 1 con la primera, con el primer valor. Entonces, esto en forma interna aquí es como si fuese un circuito serie solamente. La diferencia está en que de cada una de las uniones que se generan con estas tres resistencias, yo saco un terminal. ¿Ya? Fíjense, el terminal 1, el terminal 2, el terminal 3. Y aquí tengo las tres resistencias. Para diferenciarlas de las resistencias de estrella, en el caso de la estrella la escribimos con un solo subíndice, fíjense, R1, R2, R3. Y en el caso del triángulo, le escribimos con dos subíndices. Por ejemplo, aquí R12 es la resistencia que está conectada a los nodos 1 y 2. R23 es la resistencia que está conectada a los nodos 2 y 3 del triángulo, y así sucesivamente. Aquí también podemos aplicar ley de voltajes de Kirchhoff, y sabemos que el voltaje 1,2 con el voltaje 2,3 y el voltaje 3,1 tiene que ser igual a 0. En los nudos se cumple la ley de corrientes de Kirchhoff. Es decir, que la corriente que entra tiene que ser igual a la corriente que sale por los dos lados del triángulo. ¿Ya? El triángulo también se puede escribir como en esta forma cuadrada, donde tengo tres elementos, pero este es el nodo de unión que estaría aquí. O bien de esta manera. ¿Ya? Esto también es conexión en triángulo. Los tres son conexiones en triángulo. El triángulo, al igual que la estrella, no tiene una resistencia equivalente per se. Sin embargo, podemos hacer el siguiente juego. Si yo tengo una estrella conocida, la puedo llevar a triángulo. Entonces, cuando calculo el equivalente al triángulo, la estrella original desaparece. Y aquí queda el triángulo. ¿Cómo se hace eso? Con esta forma de triángulo, de transformación de estrella a triángulo. ¿Qué me dice eso? Me dice que yo conozco la estrella, por lo tanto conozco R1, R2 y R3, y lo que voy a conocer es R12, R23 y R31.
Imagínense que esta estrella yo la pongo aquí adentro del triángulo. No la puedo colocar así como así, pero voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar esta imagen. La voy a pegar ahí y lo que voy a hacer es perdón, aquí es donde se me... Entonces voy a recortar esta imagen un poquito y voy a recortar eso. Ya, con eso me bastí sobra. Y esto lo voy a poner, entonces, no sé si lo puedo colocar en transparente. No sé si lo puedo colocar transparente o no. Pero miren lo que quiero hacer. Entonces yo tengo aquí esto y me lo llevo aquí. Entonces voy a enviar al fondo. No, pero aquí. Fíjense que... no puedo colocarlo. Ya. No puedo colocarlo transparente. No. Formato de imagen aquí. A ver, relleno, líneas, transparencia. Ahí me permite. No sé cómo colocarlo no se me pone transparente. Yo pensaba que podía ser transparente. No. Bueno, lo que quería hacer, lo que quería hacer aquí era que si yo tengo un triángulo, como este, ya, si yo tengo un triángulo, asumamos que este es el triángulo, entonces puedo generar de este triángulo, puedo generar una estrella, ya, colocando entonces la estrella al interior del triángulo. Ya. Una línea ahí, si tomo esta línea, la copio, y la pego, creo que más rápido. Ya. Entonces esto la colocamos acá. Ups. Ya, una cosa así. Y aquí voy a tener entonces el triángulo. Entonces, como conozco los datos de la estrella, y lo que quiero conocer es los datos del triángulo, porque se desde estrella al triángulo. Entonces, ¿qué hice? Eso es lo que quería hacer. Entonces, aplico estas ecuaciones que están aquí, ya, en el lado izquierdo. Entonces me dice que multiplique R1 por R2. Fíjense que R1 son las Profe. resistencias que llegan al nodo 1, R2 es la resistencia que llega al nodo 2 y R3 es la resistencia que llega al nodo 3. Y R1, 2 sería esta resistencia, la que está conectada entre los nodos 1 y 2. R2, 3, la que está conectada entre los nodos 2, 3. Y R3, 1, la que está conectada entre los nodos 1 y 3. Profe, Perdón. disculpe, Sí, ¿no está Yo creo que compartiendo puedo pantalla? compartir. no. A ver, ¿qué pasó? Parece que yo... Ahora sí. Ahora sí. Parece que al moverla pasa a llevarla el compartir. Ok, disculpen. Entonces, de nuevo, fíjense que la resistencia 1 en la estrella es la que se conecta al nodo 1 y al nodo central. La 2 es la que está conectada al nodo 2
al punto 2, a la entrada 2 y el nodo central, y la 3 que la lleva al punto 3, ¿no es cierto? En cambio, y esas son las que tienen un solo subíndice. En el caso de la resistencia del triángulo, la R1,2 es la que está conectada entre los nodos 1 y 2, la 2,3 la que está conectada entre los nodos 2,3 y así sucesivamente. Entonces, si yo meto esta la estrella dentro del triángulo, tal como lo quise hacer aquí, entonces, y este es el nodo 1, este es el nodo 2 y el nodo 3, tal como aparecen acá arriba, en las imágenes que tengo ahí. Entonces, la resistencia que quiero calcular es esta. Esta sería R1,2. Entonces, ¿qué me dice para calcular esta resistencia R1,2? Me dice que multiplique las resistencias 1, 2, que sería esta por esta, las 2 y 3, esta por esta, y la 1 y 3, esta por esta, de la estrella, y la divida por R3. R3 es esta de aquí. Pues fíjense, estoy calculando esta resistencia, tengo que dividirla por esta que está en el lado opuesto. Lo mismo va a suceder para la resistencia R2,3. R2,3 es esta resistencia aquí abajo. ¿Ya? Entonces, multiplico de a dos pares, R1,2 por R2,3 por R3,1, y lo divido por R1. Pero como estoy calculando esta de aquí abajo, R1 está de arriba, justamente lo opuesto. ¿Ya? Hay una pequeña reglita mnemotécnica ahí que uno puede sacar de esto. ¿Ya? Y R3,1 lo mismo. Entonces, estas son las ecuaciones para transformar desde la estrella al triángulo. Conocida la estrella, lo paso al triángulo. Una vez que calculé el triángulo, me quedo con el triángulo y desaparece la estrella. ¿Ya? Esa es la característica. Lo mismo va a suceder si yo conozco el triángulo y quiero llevarlo a estrella. Entonces transformo de triángulo a estrella. Entonces, en este caso, conozco la resistencia con subíndice, con doble subíndice, y la que no conozco son las resistencias con un solo subíndice. Y en este caso, fíjense que para calcular R1, que sería esa resistencia de ahí, fíjense que aquí me dice que multiplique R1,2 por R3,1, es decir, las resistencias del triángulo que llegan al nodo 1, que es R3,1 y R1,2. En otras palabras, multiplique las dos resistencias que tienen subíndice 1, porque R2,3 no tiene subíndice 1, y divídelo por las tres resistencias, la suma de las tres resistencias. R2, haga el mismo proceso, multiplique las dos resistencias que tienen subíndice 2 y divídelas por las tres resistencias. Y el mismo caso de R3. También se puede sacar otra pequeña reglilla mnemotécnica ahí. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, la resistencia en estrella y un conjunto de resistencia en triángulo no tienen una resistencia equivalente, es posible transformar de una a otra y de la otra a la una. ¿Ya? Y entonces cuando yo transformo, desaparece la original y me queda el equivalente. ¿Ya? Eso me sirve de ayuda. La última conexión que vamos a ver se denomina conexión puente. ¿Ya? En el caso de la conexión puente tenemos esta forma que está aquí en el dibujo izquierdo, o bien este que tengo en el dibujo al lado derecho. ¿Qué le sugiere este dibujo? Bueno, está la respuesta ahí. Pero me sugiere dos triángulos, ¿no es cierto? Se fijan, un triángulo acá arriba y un triángulo aquí abajo. O sea, un puente podría estar compuesto por dos triángulos, o bien por dos estrellas. Fíjense, una estrella por este lado, entre 1, 3, 4 y 2 como nudo central, y otra estrella por este lado del lado derecho, en donde el nodo central sería el nodo 3. Tendría 1, 2 y 4 como los extremos, y el nodo 3 como un nodo central. Por lo tanto, en una conexión puente yo puedo tener dos triángulos, o bien puedo considerarlo como dos estrellas. Y esa es la última tipo de conexiones que nos vamos a encontrar. Lo que nos queda son las conexiones fuentes. Podemos colocar fuentes de voltaje en serie, ya vimos este caso. Entonces que yo sumo fuente de voltaje en serie, me va a quedar una fuente equivalente que va a ser la suma algebraica, porque puede que una de estas fuentes esté al revés. Ya lo vimos que pasaba cuando una fuente estaba al revés, era como que estaba restándole voltaje a todos los demás. Fuentes de voltaje en paralelo no son muy frecuentes, no es conveniente muy frecuentemente tenerla, porque solamente es válida para fuentes que tengan el mismo valor y la misma polaridad. Y si no tienen la misma polaridad y no tienen el mismo valor, no conviene colocarla en paralelo, porque en ese caso podemos tener un problema de funcionamiento.
Fuentes de corriente en paralelo sí podemos tener. ¿Ya? Y como este es un nudo y abajo es un nudo que es equivalente al de arriba, entonces aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Ya? O sea, la fuente de corriente equivalente que voy a encontrar de una serie de fuentes que estén en paralelo va a ser entonces la suma algebraica de las corrientes de cada ramo. ¿Ya? Ley de corrientes de Kirchhoff. Fuentes de corriente en serie normalmente no se instalan a menos que las dos fuentes tengan el mismo valor y la corriente vaya en la misma dirección. Entonces, lo más frecuente es encontrar fuentes de voltaje en serie y fuentes de corriente en paralelo entre sí. Ya, con eso hemos establecido prácticamente todo el tipo de conexiones que podemos encontrar. Entonces, para hacer un ejercicio y terminar con esta parte, les voy a mostrar, quiero mostrarles así. Ya. Entonces, díganme ustedes qué conexiones reconocen aquí, de las que acabamos de ver. Una conexión de puente entre 3, 3 y 3, con 5 y 5. Ya, perdón, 3, 3 y 3. 5 y 5. Ya. ¿Estarían en qué tipo de conexión es esa? ¿De puente? Puente, perfecto. Ya. ¿Reconocen alguna otra conexión más? ¿Habría una de triángulo entre 3, 5 y 4? 3, 5 y 4. Sí, podría ser considerado triángulo. Sí. Estrella podría ser 4, 6 y 8. Sí, podría ser inicialmente estrella 4, 6 y 8. Ya. ¿Ven resistencias en serie? Entre 2 y 4 harían serie. 2 y 4 están en serie. Perfecto. Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí el ejercicio nos pide obtener la corriente total del circuito de la figura. Asumiendo que esta es la fuente y el lado positivo está arriba, entonces vamos a calcular la resistencia equivalente mirado desde los terminales de la fuente, desde aquí. ¿Ya? Mirado desde este punto y este punto, miramos hacia adentro, es como si esto lo corriéramos. Esta resistencia la subimos junto con la de 4. Entonces vamos a ver cuál es la resistencia que ve para poder calcular esa corriente. Lo que vamos a hacer se denomina reducción de circuito. Ese es como el nombre que usamos. Y vamos a partir reduciendo este circuito, observando las distintas conexiones que tiene. Y como ustedes bien dijeron, este conjunto 3, 3, 3, 5 y 5 es un puente. ¿No es cierto? Y nosotros dijimos que el puente se puede comportar como dos triángulos, un triángulo acá arriba y un triángulo aquí abajo, o como dos estrellas, una estrella por el lado izquierdo y una estrella por el lado derecho. Entonces, con eso vamos a ir dilucidando qué pasa con las otras conexiones, ¿ok? Porque no son tan fáciles de ver. Entonces, asumamos que vamos a usar este triángulo acá arriba, ya que sabemos que esto es un triángulo, ¿no es cierto? Porque conectamos este 3 con este 3, como que lo juntamos aquí en el medio, pegamos un amarrón fuerte y se van a juntar aquí en el medio, nos van a dejar así en forma triangular todo esto. Entonces, si este es un triángulo, para poder resolverlo esto, yo lo puedo pasar este triángulo, lo puedo pasar a estrella. Entonces, si yo soy capaz de pasar este triángulo a estrella, entonces el triángulo va a desaparecer y me va a quedar la estrella. Esa es la condición. Entonces, ¿cómo hago para eso? Aquí. Aquí yo he dibujado la estrella que voy a obtener dentro del triángulo que tengo conocido. Entonces, lo que conozco son estas resistencias de 3 ohms. ¿Ya? Esas de 3, de 3 y de 3. Esas son las que yo conozco. Y necesito conocer R1, R2 y R3. Entonces, para eso, vamos a escribir aquí las ecuaciones
que nos transforman de triángulo a estrella. Fíjense que la característica en este caso, las tres resistencias del triángulo son iguales. Entonces R1,2, R2,3 y R3,1, todas tienen 3. Luego quiero tener 3 por 3 dividido por 3 más 3 más 3. O sea, 3 por 3, 9, dividido por 3 más 3, que me da 9. La resistencia equivalente 1 va a ser de 1 ohm. La resistencia equivalente 2 va a ser de 1 ohm y la resistencia 3 va a ser de 1 ohm. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahí está ahí. Sí, profe. Ya. Sí. Entonces, una indicación. Cuando hagan ustedes reducción de circuitos, es conveniente que se dibuje un nuevo circuito que resulta de la modificación anterior, de la modificación efectuada. Es decir, como ya aquí hice el cálculo, entonces voy a dibujar el nuevo circuito. Y el nuevo circuito está aquí. ¿Ya? ¿Se fijan? Aquí tengo la estrella, desapareció el triángulo y me queda el resto del circuito. ¿Se fijan? Y fíjense lo que sucede aquí. ¿Cómo quedan estas dos resistencias? 1 y 5. ¿En serio? En serie. ¿Cómo queda esta otra resistencia 1 y 5? También en serio. En serie también. Esa está en serie y esa están en serie. Por lo tanto, las podemos sumar. Claramente, porque si están en resistencia en serie, las sumamos. ¿Ya? Y aquí las tengo. 6 y 6. ¿Okay? Esas dos. Lo único que se hizo aquí fue dejarlo más cuadrado nomás, pero es lo mismo. ¿Ya? Y ahora nos volvemos a fijar en esta resistencia. ¿Cómo estarían estas dos resistencias? Paralelo. En paralelo, ¿no es cierto? ¿Y qué características tienen? Las dos tienen el mismo valor. Fíjate. ¿Sería 3? 3. ¿Ya? ¿Y cómo está este equivalente con esta de aquí? En serie. En serie. Y si esta resulta ser 3 y esta resulta ser 1, ¿qué resistencia tiene toda esta Cuatro. línea, toda esta rama? 4. 4. ¿Se fijan? 3 y 1, ese es 4. Y fíjense que este 4, ¿cómo está con este 4 de aquí? Paralelo. En paralelo Paralelo. Y ambos son de 4. de 4, así que es 2. Es 2. ¿Ya? Y fíjense, ¿cómo está esta de 6 con este equivalente que van a ser 2? ¿Qué es eso? En ¿No es cierto? En serie, ¿no? En serie. Perfecto. Y suman, entonces, 8. 8. Y esta, 6 y 2, ¿cómo está con esta de 8? Oh, está Paralelo. paralelo. ¿Cierto? ¿Y cuánto sería el resultado entonces? 4. 4. ¿Ya? Y entonces ahora, ¿cómo están estas? Esta es de 4, esta de 4 y esta de 2. En serie. En serie. Y por lo tanto, ¿cuál sería el resultado final? 10. 10. Perfecto. ¿Se fijan? Ni siquiera usamos calculador. ¿Ok? Y por lo tanto, si tengo una resistencia equivalente de 10 ohm y tengo una fuente de 20, ¿cuánto vale la corriente? Según la ley de Ohm, voltaje partido por la resistencia, voltaje de 20 volt, resistencia de 10 ohm, resultado 2 amperes. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Profe, y esos 2 amperes son la... La corriente que estaría circulando por aquí, saliendo, supongamos que el positivo está acá arriba, saliendo de la fuente, circula por la resistencia de 2 y por la resistencia de 4. ¿Ya? Por este y por este. Debo volver al circuito original ya que me hicieron esa pregunta. Aquí. La corriente va por aquí. ¿Ya? Los 2 amperes circulan por la resistencia de 2 y por la resistencia de 4. Pero cuando llega a este punto, como esta vale 8 y este equivalente para allá, mirado desde aquí, era de 8, entonces esos 2 amperes hace que 1 ampere circule por aquí y otro ampere se vaya para allá. ¿Ya? Y voy a irme volviendo aquí. Fíjense que tenía esto yo aquí, 8 y 8. Entonces por esta de 8, si aquí llegan 2, recuerden, como las dos resistencias son iguales, entonces la corriente se divide en mitad y mitad.
Ya, eso se puede calcular haciendo una división de corriente, pero no vale la pena hacer la división de corriente porque yo sé que como este camino representa la misma resistencia de este camino, entonces la mitad de la corriente sea por uno y la otra mitad sea por el otro. No se divide de otra manera. Entonces fíjense que hasta este punto de 6, aquí circulan entonces 1 ampere. Por lo tanto, hasta aquí llega 1 ampere. Estas dos resistencias están en paralelo, independientemente del valor. ¿Ya? Como los dos son iguales, la corriente se reparte la mitad por un lado y la otra mitad por otro. Por lo tanto, si esto llega aquí 1 ampere, por esta resistencia de 4 circula medio ampere y por esta resistencia circula medio ampere. Y si me voy más atrás todavía, por aquí viene medio ampere y se divide en dos partes. Luego en esta resistencia de 6 tengo 0,25 y 0,25. Luego que aquí lleva 0,5. Por lo tanto, por la resistencia de 5 circula 0,25 y por esta resistencia de 5 circula 0,25. Hasta ahí puedo llegar por lo menos diciendo cómo son las corrientes de los distintos lados. Ahora, tiene que hacer un pequeño juego para calcular las corrientes que llegan aquí. ¿Ya? Pero claramente se ve que si estas dos resistencias son iguales, siguiendo el mismo caso de aquí abajo, la corriente que circula por esta resistencia tiene que ser igual a la corriente que circula por esta resistencia. ¿Ya? Y si esta corriente de aquí para abajo de 5 de medio ampere y esta corriente de medio ampere y la corriente de aquí es igual a la corriente de aquí, por lo que ya hemos estado diciendo, entonces lo más probable es que la corriente en esta parte sea 0, porque si no va a desequilibrar las corrientes en ambos lados. ¿Ya? Pero eso se puede hacer también obteniendo, digamos, devolviéndose en los circuitos. No sé si quedó claro, espero que haya quedado claro lo que comenté. Sí, profe, bastante, la verdad. Ya, perfecto. Entonces les voy a... fíjense que se puede calcular, nosotros dijimos que en este circuito esto era entonces un triángulo para arriba, un triángulo por abajo, una estrella por el lado izquierdo y una estrella por el lado derecho. Entonces calculemos el mismo ejercicio, pero ahora reduciendo una de las estrellas. ¿Ya? Y para este caso yo tomé la estrella de este lado derecho y dibujé aquí un triángulo, fíjense que ahí está el triángulo. Aquí, aquí y entre esos dos está el triángulo, ahí estaría el triángulo. ¿Ya? Y entonces yo sé que estas son las fórmulas para reducir para cambiar de estrella a triángulo. ¿Ya? Entonces para calcular R12, ¿qué sería esta? Multiplico esta por esta de abajo, esta por la de arriba y divido por la opuesta, en este caso la opuesta es 5. Y lo mismo, si hago los cálculos, entonces para lo que corresponda, tengo que esta R12 toma valor 7,8, R23 y R31 toma valor 13. Ese ejercicio, ese cálculo lo pueden hacer ustedes después. Entonces me queda de esta manera. ¿Ya? No aparece triángulo aquí, ¿no es cierto? Pero si yo corro este punto aquí y este punto de abajo acá, tengo el triángulo. ¿Por qué lo puse aquí? Porque fíjense que este 7,8, ¿cómo están con la de 3? ¿Cómo está 13 con la de 5? ¿En paralelo? Están en paralelo, ¿no es cierto? Y como son distintas, el resultado tiene que ser menor que la menor. En este caso, menor que 3 y menor que 5. ¿Y cómo están estas? También en paralelo. También en paralelo, ¿se fijan? Entonces, como yo sé que dos resistencias en paralelo, A y B, es multiplicarlos y dividir por la suma, entonces si hacemos eso, entre 3 y 7,8 nos queda 2,1 y está bien porque 3 es el menor y 2,1 que el resultado es menor que 3. 5 y 13, 3,6 estaría bien porque 5 es menor que 5 es la resistencia menor y por lo tanto 3,6 es menor que 5. Habría que verificar el resultado. Y entre 13 y 4 están en paralelo, el resultado es 3,06 aproximadamente, que también debe estar bien porque 3,06 es menor que 4. ¿Ya? Se fijan, me da una indicación, pero no me da el número exacto. ¿Ya? Pero me da la indicación de cómo va. Ok. Miren, fíjense lo que sucede ahora. Estas 2 y 3, la 2,16 y la 3,6, ¿cómo están? Esas dos.
En serie, profe. en serie. Y estas dos que están en serie, con esta estarían en paralelo. Paralelo. ¿Ya? Y 2,1 más 3,6 y en paralelo como 3, si hacemos ese cálculo, ¿ya? O sea, aquí está la suma, y hacemos el paralelo, ese resultado resulta ser 2. Y por lo tanto volvemos al circuito anterior. 6 y 2 que están en serie, suman 8, en paralelo con esta de 8, resultado 4, ese 4 más este 4 más este 2, resultan ser entonces los mismos 10 anteriores. ¿Estamos? Y por lo tanto el resultado va a ser siempre el mismo. La corriente entonces va a ser 2 amperios. Lo que quiero mostrar con esto es que no importa la forma en que hagamos la reducción, si la reducción es correcta, el resultado tiene que ser el mismo. O sea, los resultados de las corrientes de los circuitos no dependen del método que uno haga la reducción. ¿Ya? Obviamente, si la reducción está bien hecha, los resultados son correctos. Si las reducciones están mal hechas, obviamente vamos a tener resultados distintos. ¿Dudas? ¿Consultas? No por mi lado, profe. Ya. Para probar un poco, profe. Ya, les voy a dejar este mismo ejercicio para que ustedes lo resuelvan. Fíjense que lo resolvimos usando el triángulo de arriba y la estrella de la izquierda. Ustedes pueden resolverlo usando el triángulo aquí abajo y la estrella del lado. Perdón, usamos la estrella derecha. Del lado derecho pueden usar la estrella del lado izquierdo y el triángulo de abajo lo pueden resolver de nuevo y ya saben cuál es el resultado. ¿Ya? El resultado tiene que ser 2 amperes, ¿ya? O 10 ohms de resistencia total. Aquí tengo un par de ejercicios propuestos. ¿Qué tipo de conexiones ven aquí? En Estrella. estrella, Sí. paralelo, por lo que veo. Y serie también. Paralelo y serie. ¿Dónde estaría el paralelo? ¿Dónde estaría la estrella? Porque escuché estrella por ahí. Yo pensaría que la estrella está entre 6, 20 y 5. Ahí estaría la estrella, entre 6 y 25. El paralelo, ¿quién dijo paralelo? Sería el resultado de esa estrella con el 30, con la de 30. Ah, en paralelo. Ya. Pero la pregunta es, ¿está realmente en estrella este circuito? ¿La rama central está realmente en estrella? Miren, ¿cómo puedo saber eso? Fíjense que este nudo, y este claramente es un nudo, ¿no es cierto? Porque no hay ningún elemento entre esta rama y este trozo aquí, este conductor de aquí, este conductor de aquí. Llegan al mismo punto. ¿Qué pasa con este lado y este lado de esta resistencia? Fíjense que entre este punto y este punto no hay ningún elemento. Por lo tanto, este punto de aquí y este punto de acá es el mismo. ¿Se dan cuenta? Y como es el mismo, entonces 25 están en paralelo. ¿Ya? Y por lo tanto, este es paralelo, serie, y por lo tanto esta rama central no es una estrella. La estrella es, si aquí hubiese algún elemento distinto, podría ser estrella, o si esto no, ahí no va. ¿Ya? Si aquí hubiese un elemento distinto, podría ser una estrella. Pero en rigor no es una estrella. ¿Ya? ¿Lo ven o no? Claro, sí, profe. Ya, ok. Ustedes pueden obtener el resultado ahí. Y aquí hay otro. ¿Ya? Este también está bien entretenido. ¿Cómo estarían las conexiones aquí? Este está un poquito más complejo. ¿La derecha sí habría estrella o no? ¿Cuál? Entre 7, ¿Esto? 8 y 9. Esto de aquí, Sí. 8, 9 y 7. Veamos. Fíjense que en rigor aquí 7 y 8 están en paralelo.
No es tan fácil verlo. ¿Por qué están en paralelo? Están unidos aquí abajo. La característica de dos resistencias en paralelo es que sus lados estén unidos entre sí. En este caso, este lado de aquí abajo y este lado de aquí están unidos. Por lo tanto, es el mismo punto. ¿Ya? Y resulta que este punto de aquí, a través de este conductor, que es un conductor, y esto hace que este punto de acá arriba y este punto de acá estén unidos por el mismo conductor. Luego R7 y R8 están en paralelo, en rigor están en paralelo. ¿Ya? Lo mismo sucede con R5 y R3. R5 y R3 están unidos por acá arriba. Y este conductor hace que estén unidos por acá abajo. Luego R5 y R3 también están en paralelo. ¿Ya? Así como R7 y R8 están en paralelo, R5 y R3 están en paralelo. ¿Ya? R9 y R6 están definitivamente en serie, claramente. Fijan, y este serie va a estar en serie con este paralelo. ¿Ya? Y ahí se puede ir reduciendo el circuito. Sí, los resultados están ahí. Entiendo que esto se lo subí, así que están los resultados de lo que se pide. Dejamos eso para ejercicio entonces. ¿Consultas, comentarios? Voy a tener que empezar a estudiar un poco más, profe. Sí, miren, esta parte lo único que hay que buscar ejercicio y empezar a resolverlo, porque hay que enseñarle al ojo básicamente, a ver las distintas Uno se conexiones. pierde. Sí, sí, es muy fácil, yo reconozco que es muy fácil perderlo y por eso puse estos ejercicios al final para que practiquen. Entiendo que todo esto está en la plataforma y se lo subía también al correo, así que lo tienen ustedes a mano. ¿Dudas? Por mi parte, no, profe. Ya, Todo clarito, profe. ya, perfecto. Lo dejamos hasta aquí entonces. Mañana le voy a pedir al profesor Martín Urrutia si me puede hacer la clase para que pueden trabajar con ejercicios para ir teniendo ojo con esto. ¿De acuerdo? Así que si yo no llego, lo más probable es que sea el profesor Martín Urrutia que les haga la clase. Lo voy a pedir más tardecito. Vale, profe, perfecto. Ok, listo, lo dejamos hasta aquí entonces. Que estén muy bien. Igualmente, profe. Y voy a subir estas Igualmente, clases al canal de YouTube. ¿Las otras las pudieron ver en el canal o no? Sí, profe, estaban Ya. disponibles. Ya, perfecto. De todas maneras, también tienen disponibles las del año pasado y la del semestre anterior. Las dos semestres anteriores, que prácticamente es lo mismo. De hecho, uso las mismas presentaciones. Que está repetido ahí, pueden ver todo el curso ahí prácticamente lo mismo. ¿Ya? No hay muchos cambios. Profe, Ejercicios, una plugin bench. consulta. Dígame. No es de la materia, pero es con las fechas. Es que tengo un enredo con las fechas entre todos los ramos y no me acuerdo de cuáles eran las que correspondían a la primera prueba, por lo menos. La primera prueba de esto la subí a la plataforma. Déjeme ver si lo tengo anotado aquí. Tengo un cuadernito, pero parece que no tengo cuaderno. Debe ser como a fines de abril, los primeros días de mayo. Ya, no lo tengo anotado aquí. Pero si me dan un segundo, se los puedo decir al tiro. Me voy a dejar de compartir. Me dice que no puedo minimizar Zoom. Ok. Entonces tengo que seguir compartiendo para que... Porque necesito esto. Les digo inmediatamente. Seguro que son los días lunes, porque los días lunes tenemos más espacio-tiempo. Y aquí tengo las fechas. Fundamento de C, la primera prueba, el 10 de mayo.
El 10 de mayo, antes del receso, el 24 o 25 del receso. Por ahí. Ahí Muchas debe gracias, estar profe. la segunda el 14 de junio y la tercera el 12 de julio. Eso debe estar en la plataforma. Muchas gracias, profe. Me ha salvado Ya. ahí. Estaba con una crisis nerviosa media rara. Ya, ok. Listo. Que estén muy bien, chicos. Cuídense, nos igual. vemos. Profe. Chao, Ya. profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe. gracias. Chao, gracias.